Fijaos, por ejemplo, tenemos un paciente de 5 años, 20 kilos, un volumen tidal de 200, una presión de pico de 20, una PIB de 5 y un gradiente de la presión entre la pico y la presión de meseta de 15. Esto está también bastante importante. Cuando nosotros conectamos al paciente, a este mismo paciente que tenemos aquí, a un sistema de presión de los que trabajan a alta presión, la situación física es diferente de cuando lo que hago es conectarlo a un sistema de baja presión. Cuando yo lo conecto a un sistema de baja presión, por ejemplo, si yo quiero que su alvéolo llegue hasta 15, lo que tengo que hacer en mi sistema de baja presión es llenar la concertina del respirador hasta 15. Bien, cuando la presión alveolar que yo quiero alcanzar es 15 y la presión a la que trabaja mi concertina es 15, pues aquí me tengo que esperar las constantes de tiempo, porque si no, el alvéolo no llegará hasta 15 si yo no me espero las constantes de tiempo. ¿Qué pasa por el contrario si lo que yo quiero hacer es llenar hasta 15 el alvéolo, pero para eso utilizo un sistema de alta presión, un respirador cuya concertina trabaja, por ejemplo, a 100? Obviamente, si yo me esperara las 5 constantes de tiempo, el paciente, sus alvéolos, llegarían hasta 100. Hasta 100. Pero yo no quiero que sus alvéolos lleguen hasta 100. Yo cuando lleguen hasta 15 puedo abortar el proceso y el paciente ya tiene todo el aire que necesita para hacer la ventilación. ¿De acuerdo? Bien. En ese caso, yo puedo entrar el aire en su pulmón con mucho menos tiempo de una constante de tiempo. Muchísimo menos tiempo de una constante de tiempo. Porque en el momento en el que yo ponga en contacto la concertina a 100 con el alvéolo, entrará muy rápido aire, y en el momento en el que llegue justo hasta 15, que es lo que yo quiero que entre de máximo en su alvéolo, ya puedo cortar la inspiración. Para sacar el aire sí que tendré que esperarme las 5 constantes de tiempo, porque ahora tengo que sacarlo desde 15 hasta 0, y ahí o me espero las 5 constantes de tiempo o el aire no va a bajar hasta 0. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia entre utilizar la ventilación mecánica, un sistema de altas presiones, un volumen control, con respecto a un sistema de bajas presiones, un sistema de presión control. Este concepto es importante y ahora Alberto Medina os hará un experimento para que veáis por qué en los sistemas, en los enfermos en los que el problema es un problema con la obstrucción al flujo, es mucho más inteligente utilizar un sistema de flujo constante que trabaja como un respirador físico de altas presiones. Alberto. Bueno, sí, aquí estoy. Y vamos a intentar resumir esto que acaba de decir Vicente en un ejemplo práctico. Entonces, aquí yo tengo el Servo-I, que lo tengo programado como ya habíamos hecho todos estos días atrás. Está en un volumen control, con un volumen de 200 mililitros, ahí lo vemos, con 20 de frecuencia respiratoria, una PIB de 5, la FiO2 en este momento no tiene importancia, está en un 40%, la relación I es 1,2, con el tiempo de pausa del 10%, nos recordamos que este respirador, cuando lo programamos de esta manera, esto significa es un 10% del tiempo del ciclo, con lo cual ahora voy a interpretar los datos que aparecen aquí en la parte de arriba de la pantalla, pero esto significará que es un 10% del tiempo en ciclo, que en este caso son 3 segundos, pues será el tiempo de pausa 0,3. Pongo un retardo inspiratorio de 0%, recordará que el retardo inspiratorio ahora en este respirador lo habíamos repetido al principio del curso, en la primera práctica, en el que no tiene mucho sentido el retardo inspiratorio en el volumen cuando estamos trabajando en volumen control, es un artificio del ingeniero, y que habíamos visto también que en el Evita esto también lo hace de forma automática, mientras que aquí lo tenemos que programar. Para evitarnos estos problemas y ver lo que ocurriría también en otros respiradores como son el Puritan Bennett, que también lo vimos en el curso, lo voy a poner en un 0%, para que sea prácticamente la onda de flujo cuadrada, constante. Y bueno, aquí tengo ya el trigger, que lo tengo puesto, el trigger inspiratorio, en la parte verde. Muy bien. Esto aquí veo que al ser una onda de flujo cuadrada, constante, en base a estos parámetros que están puestos, que yo he programado, el respirador
hace un ajuste del flujo para poder conseguir meter 200 mililitros exactamente en 0,7 segundos. Aquí lo tengo aquí arriba, 0,7 segundos. 0,7 segundos es el tiempo real de entrada de aire, aunque el tiempo inspiratorio, en el que se incluye la parte de entrada del aire como la parte de pausa, es de 1 segundo, en base a esto que tenemos aquí, 10% del tiempo del ciclo, que son 0,3 segundos. Es decir, el tiempo inspiratorio es 1 segundo, el tiempo de entrada es de 0,7, el tiempo de pausa de 0,3, el volumen minuto es de 4 litros 200 mililitros 20 veces por minuto, y para conseguir esto, la entrada de 200 mililitros en 0,7 segundos, yo necesito 17,2 litros por minuto exactamente. Bueno, esto es importante y lo vamos a ver luego en unos cálculos que os vamos a sacar para poder calcular lo que acaba de decir Vicente, que es la constante de tiempo, la compliance, la resistencia. Bien, acepto aquí y voy a la pantalla del respirador. Y a la pantalla del respirador veis que tengo una serie de datos que nos resultan interesantes, una serie de datos que son los que aparecen en la parte de arriba. Acordaros que dentro de lo que es la monitorización del paciente en ventilación mecánica, una de las cosas que tenía que hacer era ver primero las letras y después los números. En las letras veo cuál es la modalidad en la que estoy, es volumen control, y esto lo puedo comprobar también con las gráficas. Las gráficas, aquí aparece una onda de flujo cuadrada con una pausa inspiratoria. Ya veis que entre punto y punto es 1 segundo. 1 segundo, ya que el tiempo inspiratorio no coincide exactamente con la raya, pero os podéis dar cuenta de que todo desde que empieza la inspiración hasta que empieza a abrirse la válvula expiratoria y a salir el aire, es 1 segundo. Aquí tengo un pico de presión, que en este caso es 15. Me gustaría que fueseis apuntando los datos para poder seguir los cálculos que vamos a hacer posteriormente. El pico de presión, que es este punto, que sería la suma del pico de presión que necesitamos para vencer las resistencias elásticas del pulmón más las resistencias del tubo, es decir, de la propia vía aérea, incluyendo el tubo endotraqueal, es de 15, pero la presión meseta, que es la presión que refleja exactamente la presión alveolar cuando no existe flujo inspiratorio, sería la presión de 13. Para poder comprobar esto, tal como acaba de decir Vicente, yo debería hacer una maniobra especial. Una maniobra especial que la voy a hacer aquí, el servo I, lo voy a ver para que lo veáis aquí exactamente. Tiene aquí en unas teclas la parte inferior, en la que pone pausa inspiratoria y pausa expiratoria. En la pausa expiratoria yo lo vuelvo a poner, a mostrar la pantalla. Veréis como la pausa inspiratoria, le voy a dar esa tecla y me va a prolongar la pausa inspiratoria, y la veis como se prolonga. Yo la estoy prolongando artificialmente durante mucho tiempo para poder ver exactamente cuál es la presión meseta que realmente existe. En este caso, bueno, pues había aparecido un 12, pues es aproximadamente lo mismo, pero 12, 13, y tendría que hacer otra pausa expiratoria. Ahora la voy a prolongar, pausa expiratoria, para comprobar que la presión que existe programada es exactamente igual que la que aparece cuando nosotros hacemos una pausa prolongada en la fase expiratoria, con lo cual me aseguro que el flujo es cero. Es decir, aquí acabo de hacer exactamente lo mismo. Aquí está claro que yo tengo una pausa inspiratoria que me ha dado una presión meseta de 13, 12, vamos a ponerle entre 12 y 13, lo voy a hacer para que los cálculos ya los tengo hechos, y después la pausa expiratoria nos da una presión de 5 centímetros de agua. Muy bien, ya sabemos una serie de datos en la que nosotros nos permite hacer unos cálculos que luego los vamos a ver reflejados en las gráficas. Bueno, aquí, ¿qué es lo que pretendo? Pretendo meter 200 mililitros en un tiempo de 0,7 segundos. Es decir, ojo con esto, no lo pretendo meter en 1 segundo, ya que 1 segundo es el tiempo inspiratorio completo, en el que se incluye una fase de entrada de aire y una fase de pausa inspiratoria. Realmente
donde yo estoy metiendo el aire es en 0,7 segundos. Vale, el flujo que yo necesito, que esto lo habíamos hecho, son 200 mililitros entre 0,7 segundos. Esto lo ha hecho automáticamente el respirador con los datos que le hemos proporcionado. Otros respiradores, como por ejemplo puede ser el Evita o como puede ser el Puritan Bennett, todos estos cálculos los tenemos que dar nosotros, aunque tienen calculadoras dentro del propio respirador que nos permiten ajustar los parámetros muy rápidamente. Esto es lo que necesitamos. Son 17. Aquí nos salían 17,2. El pico de presión que teníamos era de 15, la presión meseta era de 13. Vale, 13, 12, habíamos visto que la presión pausa era de 12. Yo aquí, como los cálculos los tengo hechos para 13, lo voy a dejar de 13 para que vosotros me sigáis en todos los cálculos que yo he hecho. Vean, ¿cómo será la compliance? La compliance se calcula, tal como ha dicho Vicente, es el volumen corriente partido por la diferencia de presión que está reflejando el volumen cuando se encuentra incluido la presión, la parte de la presión que necesitamos cuando nosotros el volumen lo tenemos metido dentro del alveolo y ya no se mueve ni para adentro ni para afuera. Es decir, la diferencia entre la presión meseta y la PEP. Todas estas medidas en condiciones estáticas. Aquí veo que el volumen corriente son 200 mililitros partido por 13 menos 5, que son 7, me sale exactamente 25 mililitros por centímetro de agua. Esto es la compliance. Y tal como dijo Vicente, esto es aproximadamente entre 1 y 2 mililitros por kilo de peso del paciente, peso ideal. Si este paciente podríamos decir que está, pues tenía 25 kilos y le habíamos programado esos 200 mililitros con los 7 por kilo, pues ahí está dentro de su rango de normalidad, 1 mililitro por kilo. La resistencia. La resistencia es la diferencia entre la presión que va a estar reflejando el movimiento de aire, y el movimiento de aire lo está reflejando en la diferencia entre el pico de presión, pico, y la presión meseta, es decir, la parte de la presión que ya me está reflejando cuando el aire ya está parado dentro del alveolo, partido por otra característica que refleja el movimiento, el flujo. Aquí tengo una diferencia entre pico y meseta de 2 puntos, habíamos visto que eran 15 y 13, pues 2 puntos, 2 centímetros de agua, y el flujo aproximadamente era 17 litros por minuto. Con lo cual me sale este valor. Este valor. Si yo multiplico la constante de tiempo, que es igual a compliance por resistencia, me sale, desde el punto de vista práctico, 25 por 0,17, que me sale 2,9 mililitros por minuto, pero yo tengo que pasar centímetros de agua, y centímetros de agua se anulan, aquí los tengo en amarillo porque están en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero yo tengo por otra parte mililitros por aquí, minutos por aquí y litros por aquí. Para poder pasar esto y que me quede al final segundos, yo tengo que multiplicar esto por 60 y dividirlo entre 1000. Esto lo podéis hacer tranquilamente siguiendo estas directrices que os estamos poniendo y que vais a poder ver en vídeo, con lo cual me sale que la constante de tiempo de este paciente son 0,17 segundos. 0,17 segundos. Tal como ha dicho Vicente ahora mismo, para completar el proceso de entrada y salida de aire, fundamentalmente el de salida, que es el que nos vamos a centrar ahora, y vamos a ver posteriormente la diferencia entre lo que va a ser trabajar con volumen y trabajar con presión en la entrada de aire, el proceso de salida, que es pasivo en ambos casos, yo, para poder completarlo y asegurarme de que el aire ha salido, necesitaría entre 3 y 5 constantes de tiempo. Si esto lo multiplico por 5 veces, 0,17 por 5 veces me sale exactamente 0,87, es decir, 0,9. 5 constantes de tiempo, 5 constantes de tiempo serán igual a 0,9 segundos. ¿Qué significa esto? Que yo, como mínimo, para poder asegurarme que la salida de aire es completa, necesito 0,9 segundos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver a la pantalla del respirador y nos vamos a centrar en la parte que yo realmente sé que es una parte pasiva, que es la parte expiratoria. Fijaros, ahora mismo que coincide aquí, justo en la raya, veis como la salida, esto es un segundo, entre punto y punto es un segundo, lo habéis visto perfectamente,
prácticamente en un segundo se completa la salida de aire. Es decir, acaban de coincidir perfectamente los cálculos que hemos hecho en respecto a la salida del gas. Esta parte entre este punto y este punto son aproximadamente un segundo, que es lo que acabamos de calcular. 5 constantes de tiempo es a 0,9, es decir, prácticamente un segundo. Bueno, ¿y qué pasa en la fase inspiratoria? Pues ¿qué pasa en la fase inspiratoria? Pues resulta que es completamente diferente la forma de trabajar un respirador cuando lo trabajamos en volumen control que cuando lo trabajamos en presión control, o lo que es lo mismo, presión control regulada por volumen, que lo habíamos visto a lo largo de todo este curso. Presión control regulada por volumen tiene una forma de trabajo exactamente igual que presión control. El respirador va a trabajar con presiones dentro del propio respirador bajas, similares a las que tiene el aparato respiratorio en condiciones normales. Es decir, como las que acaba de decir Vicente Modesto, en el que cuando estamos en capacidad pulmonar total estamos en 30 centímetros de agua, cuando estamos en capacidad residual funcional en 5 centímetros de agua. Es decir, en ese entorno, entre 5, 30, 35 centímetros de agua. Mientras que cuando estamos en volumen control, lo que está ocurriendo es que dentro de la concertina del respirador, dentro del propio respirador, las presiones que van a existir, no quiere decir que esas presiones se vayan a acabar transmitiendo al paciente. Las presiones que van a existir son más altas. Bueno, ¿y todo esto que estamos diciendo, para qué es? A mí me gustaría que hiciésemos un experimento y un juego, para que veáis exactamente lo que queremos decir y el problema con el que nos podemos encontrar cuando estamos trabajando con determinados pacientes. Quiero que veáis perfectamente los datos que aparecen aquí. Los datos que aparecen aquí. Aquí tenemos, si os dais cuenta, este paciente en volumen control, y yo tengo un volumen corriente inspirado de 200 mililitros y un volumen corriente expirado de 203, es decir, es 202, aquí lo veis en la parte inferior derecha. Es decir, prácticamente igual, lo que quiere decir que el sistema es estanco. No hay fugas, el volumen que entra dentro del respirador es exactamente igual que el volumen que sale. No hay atrapamiento, aquí vemos como el flujo que aparece al final de la expiración es cero. Tenemos tiempo expiratorio suficiente como para salir el aire y además lo hemos comprobado porque en la pausa expiratoria nos permite calcular la presión, la PIP real, que es de 5, que es exactamente igual que la que hemos programado. Por tanto, no hay atrapamiento. Esto ya lo hemos comprobado con todas estas cosas, igual que hemos hecho en la clase de monitorización, con la cual estamos completando ahora mismo. Bien, tengo aquí un medidor que es el que me gustaría que vosotros vieseis. Esto que estoy teniendo aquí es un medidor que os voy a enseñar exactamente lo que significa. Os voy a acercar el simulador de pulmón, lo voy a poner delante para que lo veáis. Este es el simulador de pulmón con el que hemos estado trabajando todos estos días. Y aquí tengo la válvula en la que yo estoy modificando las resistencias como si fuesen las resistencias traqueales. Bueno, pues fijaros lo que tengo conectado aquí. Yo tengo un medidor de flujo, aquí lo tengo, un medidor de flujo que lo estoy poniendo justo a la entrada de la tráquea. Ojo, porque esto es lo que pasaría de forma grosera. Porque si esto nosotros lo cogemos y lo planteamos que no solamente está a nivel de la tráquea, sino que lo tenemos a nivel de cada alveolo, esto también se multiplicará. Bueno, pues ¿esto qué quiere decir? Aquí me está midiendo exactamente el volumen que está pasando a nivel traqueal. ¿Veis que es exactamente igual? Y lo voy a poner aquí. Tengo a este paciente que estamos en condiciones que son condiciones de baja resistencia. Es un paciente normal. Y tengo que el volumen expirado, que es el que voy a poner aquí, ahora mismo es 201, y el volumen que he medido, y que os lo vuelvo a poner, es de 203. Exactamente igual. 203. Bueno, tal como nos han dicho todos los representantes y como lo que nos dicen nuestras personas a las que nos han enseñado, en presión control es exactamente igual que volumen control. Eso nos lo dice todo el mundo. Bueno, pues entonces voy a poner otra vez la cámara y
este paciente que tengo ahora mismo, es que no he cambiado absolutamente nada. Voy a cambiar y lo voy a poner en volumen control regulado por presión. En volumen control regulado por presión. Y si os fijáis, tengo exactamente la misma programación, exactamente igual. Es más, le tengo puesto un parámetro que normalmente jamás lo pondríamos. Con lo cual, todavía esto puede ser peor, esto lo que va a ocurrir. Es un parámetro que es el retardo inspiratorio de 0%. Es decir, intentamos conseguir que el volumen, o sea, la presión se consiga lo antes posible en esta presión control. Y aceptamos. Fijaros lo que va a ocurrir. Va a empezar a cambiar, las gráficas van a empezar a pasar a ser gráficas de presión, unas curvas de presión que intentan ser lo más cuadradas posibles, y esto me lo refleja el hecho de que el retardo inspiratorio es 0, tal como lo habíamos dicho. Aparece al final de la inspiración un flujo 0, es decir, una pseudopausa, aunque no lo haya programado yo por las características que tiene el sistema respiratorio. Y fijaros lo que hemos conseguido. Estamos metiendo exactamente el mismo volumen, 203, 204, 201. Efectivamente con un pico de presión un poquito menor, que efectivamente este pico de presión es el que es exactamente igual que la presión meseta. Vamos a apuntarlo aquí. Con lo cual, ahora mismo el volumen inspirado es 201, exactamente igual, y os voy a poner a ver lo que ocurre con la cámara. 197. Esto es lo que está midiendo exactamente a la boca del paciente. Exactamente a la boca del paciente, es lo que está midiendo. 197. Bueno, exactamente lo mismo podríamos decir. 197. Vamos a pasar ahora al paciente más grave probablemente que podamos encontrarnos en nuestra unidad de cuidados intensivos. Ese paciente que tenía 30 kilos y que nosotros lo hemos ingresado por cualquier razón, por un traumatismo craneoencefálico, ahora no es un traumatismo craneoencefálico. Ahora es un paciente asmático que ha tenido la desgracia de tener que intubarse. Voy a ponerlo aquí en volumen control. Esta es la misma programación, no voy a cambiar absolutamente nada. Y lo único que voy a hacer va a ser, fijaros cómo va a ser un paciente asmático. Ahí vuelvo otra vez a estar exactamente igual que antes. Y lo único que voy a hacer va a ser aumentar una cosa. Voy a cambiar, os voy a enseñar para que no haya ninguna duda de lo que voy a hacer. Para que no haya ninguna duda, os voy a poner delante el simulador de pulmón. Y lo único que voy a hacer va a ser esto. Aumentar la resistencia en esta válvula. Y ya veis aquí cómo ha ido subiendo la resistencia. Voy a apartarlo de delante del respirador para que os aseguro que voy a seguir haciendo lo mismo, y ahí voy a seguir aumentando la resistencia hasta que tengamos una situación similar a la que podría ser un paciente asmático. Un paciente asmático, ahí, por ejemplo, podría estar bien. Tenemos unos 27, unos 30 de pico. Y lo voy a hacer exactamente igual Perdón, ahora me he dado demasiada resistencia y me está saltando la alarma. Voy a volver un poquito para atrás para que lo podamos ver bien. Ahí estamos. 28 de pico, sin embargo la presión meseta sigue siendo 13. Y si queréis, hacemos una prolongación de la inspiración para que veáis que siguen siendo los 12 que medíamos antes. No ha habido ningún cambio, ningún cambio en la compliance del pulmón. Sigue exactamente igual que antes. Lo único que ha pasado es que ha aumentado la resistencia. Y como veis, vamos a comprobar que aquí no existe atrapamiento, para que lo que pueda ocurrir no sea derivado o no podáis achacarlo a que existe atrapamiento. Yo estoy haciendo una pausa expiratoria y aquí veo que sigue siendo 5, con lo cual aseguro que no hay un atrapamiento aéreo en este paciente. No existe atrapamiento aéreo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en el volumen corriente que está midiendo a la entrada del paciente. Cambio la cámara y aquí tenemos 181, 184, acabáis de ver antes,
181. Bueno, muy bien, 181. Pues vamos a la hoja de cálculo. Y aquí tengo que en volumen control, aquí me está midiendo el respirador, que está en 203. Vuelvo a repetirlo para que veáis que es correcto. 196 exactamente, aquí lo veis, el volumen inspirado 196, para exactamente los números que no estemos engañándonos, y en este está 181, muy bien, 181. Vamos entonces a volver para atrás. Y ahora, este mismo paciente que lo tenemos en volumen control con las mismas características, yo no voy a atacar para nada el simulador de pulmón, lo voy a pasar a volumen control regulado por presión. Volvemos otra vez a hacer esto y aquí lo tenemos. Empieza a ajustarse la presión para intentar subir el volumen, que aquí me está llegando poco a poco al volumen objetivo. Y ya oigo una alarma que me está saltando por aquí. ¿Por qué será? Vamos a ver. A ver aquí, en cuanto se ajuste el volumen corriente al que tenemos como el volumen objetivo, ya está llegando. Aquí va a pararse más o menos, 195, no 197. Ahí aproximadamente se parará. Aquí lo tengo, 196. Realmente del respirador salen 197, aquí los tengo, 197, 196, 197, que los apunto aquí, 197, exactamente los mismos que estaban saliendo en volumen corriente, sí, en volumen control. Sin embargo, me voy y voy a cambiar la cámara y aquí están apareciendo 155, 152, 155, 152. Esto 149. Vamos a poner 150. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Es decir, estamos viendo que en un paciente en el que la constante de tiempo es normal, o incluso, lo podríamos decir en un paciente que tiene una constante de tiempo baja, como por ejemplo puede ser un distrés respiratorio, resulta que el volumen que sale del respirador realmente es el que llega a la boca del paciente. Esto, si tuviésemos un medidor como el que acabo de enseñaros ahora, que fuese perfecto y que lo pudiésemos poner en cada una de las entradas de los alveolos, podríamos ver exactamente lo mismo, el mismo ejemplo de lo que estamos pasando. Pero lo que está pasando es que en un paciente con baja resistencia y que tiene, por tanto, una constante de tiempo normal o incluso baja, el volumen que sale del respirador, en este caso el que vuelve al respirador, que nos da exactamente igual, es el mismo que el que llega al paciente. Mientras que cuando tengo alta resistencia, lo que ocurre es que el volumen que sale del respirador, aquí se ha perdido un poquito de volumen, como consecuencia de que parte de ese volumen queda en las tubuladuras, pero en este caso se han perdido 30 mililitros más. 30 mililitros más en este paciente, que es bastante pequeño, puede tener una importancia fundamental y hacer que suba la CO2. Pero imaginaros que esto ocurre en un paciente con una bronquiolitis, en el que ya no estoy programando 200 mililitros, sino que estoy programando 50 o 60 o 70 mililitros. Y tengo una pérdida de volumen del que no le llega al alveolo como esta. ¿Y dónde lo puedo ver yo todo esto? Aquí lo hemos visto, y esto lo hemos visto a lo largo de la práctica, de las prácticas del paciente obstructivo. En esta parte de la curva estamos viendo que durante la fase inspiratoria el flujo no llega a cero. Y por tanto, si el flujo no llega a cero, lo único que podemos decir es que el aire ha salido del respirador, sin ninguna duda. El respirador no nos está engañando, el aire ha salido del respirador. Ha salido y ha vuelto al respirador, pero no ha llegado al alveolo. ¿Por qué no ha llegado al alveolo? Porque no nos hemos asegurado de que al final de la inspiración tiene el flujo cero. Para poder asegurarnos, deberíamos aumentar el tiempo inspiratorio, con lo cual si aumentásemos el tiempo inspiratorio, acabaríamos teniendo una relación 1:1. ¿Y qué es lo que pasa si aumentamos el tiempo inspiratorio? Lo voy a hacer ahora. Voy a hacer que la relación sea 1:1.
acabará pasando que no le damos tiempo, ni siquiera le damos suficiente tiempo a meter el aire, pero lo que está ocurriendo es que hemos cortado la salida de aire, estamos produciendo atrapamiento, con lo cual cada vez estaríamos empeorando la situación. En este caso, la estrategia de ventilación mecánica para un paciente obstructivo, que todos los libros es la que reproducen, la que ponen todos los libros, de estrategias de relaciones 1, 3, 1, 4, 1, 5, relaciones IE largas y tiempos inspiratorios cortos, solamente puede ser factible cuando trabajamos con volumen control, con curvas de ondas de flujo cuadradas. Vamos a poner una relación 1, 4, en este caso, veréis cómo todavía la situación es peor. Hemos cortado todavía más y no vamos a ser capaces de entregar el volumen corriente de forma adecuada. No seremos capaces jamás de entregar el volumen corriente de forma adecuada. Veis que en la fase inspiratoria el aire se ha cortado. Con lo cual, cada vez la situación la podemos empeorar. Yo os voy a poner la cámara y veréis cómo, si esto lo sigo empeorando, cada vez esto irá más para abajo, todavía peor. Esta explicación os la acaba de dar Vicente y está en relación con esto. Explica cómo es el funcionamiento de los respiradores, de un mismo respirador. No hace falta que cambiemos el respirador, pero cuando lo ponemos en volumen y cuando lo ponemos en presión. Cuando lo ponemos en presión, lo que estamos haciendo es trabajando con presiones fisiológicas similares a las que tendría el aparato respiratorio. Aquí estoy poniendo 15 centímetros de agua para meter un determinado volumen. Vale, es un ejemplo. Yo sé que para meter este volumen, que tengo al final, necesitaré 15. ¿Por qué? Porque me lo imagino, me lo estoy imaginando. O porque lo he medido previamente, o por la razón que sea. Lo estoy imaginando. ¿Qué es lo que tiene que pasar? El respirador se llena la concertina de 15 centímetros de agua de presión, abre la válvula inspiratoria y tiene que mantener esa presión, y progresivamente dentro del alveolo va a ir aumentando progresivamente esa presión. A medida que va aumentando la presión aquí, la diferencia con la concertina es cada vez menor. Esto hace que la curva de flujo se haga decelerante. Cuando se igualan las dos presiones, ya no existe movimiento de aire, el flujo es cero. En ese momento ya no existe aire, el aire estará metido dentro del alveolo y aparecerá en la pausa, a una pseudopausa. Si el tiempo inspiratorio que nosotros hemos programado es suficientemente largo, es decir, de 3 a 5 constantes de tiempo, pues entonces se conseguirá igualar. Si el tiempo que hemos programado inspiratorio no es suficientemente largo, pues entonces la curva de flujo estará cortada. En la fase expiratoria, ¿qué haremos? Haremos exactamente igual. Es decir, en presión control, o volumen control regulado por presión, o presión control regulado por volumen, lo que ocurre en la fase inspiratoria y lo que ocurre en la fase expiratoria es exactamente igual. Tanto está trabajando en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria el aparato respiratorio como un sistema de baja presión. Pero ¿qué ocurre cuando trabajamos en volumen control? Cuando trabajamos en volumen control, lo que está pasando es que la concentración del respirador ya no se carga con presión, baja presión, como estamos viendo aquí, sino que puede estar cargándose a 100 centímetros de agua, a 80, a 120, es decir, una alta presión. En el momento que se abre la válvula inspiratoria, el aire entra muy rápidamente y el respirador mide aquí el volumen que ha pasado. En el momento que ha visto que ha pasado el volumen corriente que hemos programado, en este caso 200 mililitros, cierra la válvula inspiratoria, y lo que no quiere decir es que dentro del alveolo vayan a conseguirse 100 centímetros de agua. Seguirán habiendo los 15 centímetros de agua, porque eso está medido en condiciones estáticas. Será la presión que refleje la pausa inspiratoria. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, que el pico de presión se va a conseguir más alto, pero será solo el pico de presión que es necesario para vencer las resistencias. No quiere decir que sea el pico de presión que vaya a transmitirse al alveolo, porque para transmitirse al alveolo yo necesito, vamos a pasarlo a volumen control, de 3 a 5 constantes de tiempo, con lo cual eso no va a lesionar el
Aquí veis que lo había bajado antes el tiempo inspiratorio, habíamos puesto una relación muy alargada. Vuelvo a volver hacia atrás. Este pico inspiratorio que va a aparecer aquí, que es de 30 prácticamente, de 28, no quiere decir que llegue al alveolo, estará siendo necesario para vencer las resistencias de la vía aérea, incluyendo el tubo endotraqueal. Bueno, pues esto es más o menos lo que queríamos hacer para resumir y explicar lo que es la clase de fisiología respiratoria y dar las pinceladas finales para poder entender todo lo que habíamos dicho en la clase del paciente obstructivo y paciente restrictivo.